buenas tardes. Gracias por acompañarme. Aprovecho que están los profesores para agradecer a la Universidad del INACAP que me haya dado esta chance. Como se dan cuenta, no soy chileno, así que me estoy enterando de la realidad educativa que no difiere por ahí demasiado de la que vivimos nosotros. La diferencia es que, siendo esta una universidad privada, realmente algunas de las cosas que yo voy a contar para los que trabajan en estas condiciones, creo que es un lujo trabajar acá, por ahí voy a tener que contextualizar un poco cómo hice la investigación, porque me parece que hay factores que determinan mucho los resultados y que si ustedes lo quisieran extrapolar a mejores condiciones de trabajo, quizá obtendrían resultados mucho más productivos. Dentro de ese contexto del que hablaba, la idea es contarles que esto se trata de una investigación cuyo objetivo es terminar la tesis de maestría en tecnología educativa. Mi especialidad es en matemática, pero desde hace un tiempo que me dedico todo lo que puedo a investigar y analizar y a usar, dentro de lo que se puede, la tecnología en las clases de matemática. Hace unos cuantos años que dejé la escuela media, la escuela secundaria, estoy solo trabajando en universidades, pero hasta el 30 de abril pasado trabajé en lo que en Argentina se llama Instituto Superior de Formación Docente. Acá el profesor, casi profesor, me contaba que está en su último año de profesorado. No sé si alguien más está en la misma situación, son alumnos del profesorado. Hola. Bueno, la idea entonces fue trabajar por un lado con alumnos del primer año de ingeniería, tratando por otro lado con alumnos del profesorado. En el profesorado de primero a tercer año, en materias diferentes. La idea es, la pregunta inicial que me hice fue, ya que la tecnología está, o desde hace un tiempo está tratando de ser introducida de manera constante, permanente en la clase, casi como un requisito indispensable. Y lo que notamos, no sé si les pasa a ustedes acá, pero lo que nosotros notamos en Argentina es que el primer problema no es matemático, sino es enfrentar el enunciado de un problema matemático. Cómo entenderlo, cómo simbolizarlo, cómo trasladarlo al cálculo. Entonces, una siguiente pregunta, un siguiente objetivo es ver, bueno, ¿podemos introducir la tecnología en la resolución de problemas matemáticos? ¿De qué manera? ¿Cómo? Siempre, a lo largo de todo el programa, ¿podemos diseñar un programa curricular completo basado en el uso de la tecnología? ¿O será más conveniente o más provechoso utilizarlo en determinados temas y en otros no? Y finalmente, ¿qué acciones didácticas se pueden plantear a partir de esto? Suponiendo que la respuesta sea afirmativa, la tecnología ayuda a resolver problemas matemáticos y a generar conocimiento genuino, que en realidad es lo que en el fondo nos importa. Muy bien. ¿Cuáles serían las acciones? ¿Cómo deberíamos manejarnos a partir de ahí para que eso realmente sea provechoso? Además del objetivo general, hay una serie de objetivos específicos. Yo trato de no leer lo que dice el PowerPoint porque me parece que todos lo pueden hacer, ¿no? Más bien les cuento un poco cómo lo fui haciendo y si les parece lo vamos acompañando con los resúmenes que preparé. Esos objetivos específicos, como decía, parten de algo que tiene que ver con el lenguaje con el que nos manejamos, el lenguaje coloquial. Yo enseño estadística en la Universidad de Buenos Aires y muchas veces me encuentro con que hay palabras del lenguaje cotidiano que tengo que hacer una bajada, una extrapolación a lo que quiero o a lo que significa en el problema concreto, por ejemplo en teoría de probabilidades. Si yo le digo a los alumnos que me digan para ustedes qué es un suceso éxito, qué es un suceso fracaso,
más o menos todos podemos estar de acuerdo en dar ejemplos de la vida cotidiana. Ahora, esos ejemplos siempre se correlacionan con el suceso éxito de un problema de teoría de probabilidades. Sabemos que no. Y así lo mismo con el cálculo, que es la otra materia que dicto. Allá se llama análisis matemático 1. Entonces planteamos problemas cuyos enunciados no contienen palabras raras, rebuscadas o frases que uno no puede entender. Y sin embargo, llevar eso a darse para que el alumno se dé cuenta qué contenido matemático tiene que aplicar, en qué orden, cuál es el objetivo final, discriminar datos de incógnitas o identificar variables. No sé si a ustedes eso les pasa con sus alumnos, pero es un problema que en las universidades, por lo menos donde yo trabajo, todos los profesores hablamos de lo mismo. Es un problema pesado, importante. Había muchas formas de abordar esto. Yo elegí una. Todos deben conocer la famosa secuencia de Polya para resolver problemas matemáticos, ¿no? Que está escrito en un libro, no un super libro, un librito, pero es un libro muy importante, o lo ha sido a lo largo de la historia de la didáctica de la matemática, porque, por ejemplo, generó el primer concepto de heurística moderna, y además estableció una secuencia de 4 pasos. Cada uno de esos pasos tiene un montón de subetapas o de ramificaciones, ¿no? Pero básicamente estableció 4 pasos como para decir, bueno, un problema matemático debería cumplir sí o sí estas etapas. Por supuesto que uno lo tiene que adaptar al nivel, al contenido, etc. Pero de entre todas las variantes posibles, yo elegí analizar esta secuencia de Polya y ver si se puede o no introducir la tecnología en esa secuencia. Esa es una de las ediciones del librito y estas son los 4 pasos que Polya propone. Nosotros partimos de una hipótesis inicial que es: la tecnología no va a ayudar, la tecnología no va a ayudar a comprender el problema. No creemos que el aporte, por lo menos significativo, pase por ahí. Hay una cuestión de comprensión de texto, de comprensión lectora, que no sé si ocurre acá, pero en Argentina se arrastra desde la escuela media, no hay entrenamiento. Yo trato de no juzgar el trabajo de mis colegas, pero a mí me ha pasado, o sea, me siento parte, me cabe en las generales de la ley. Cuando yo enseñaba en la escuela media, nunca me preocupé por entrenar a los alumnos en comprender distintos enunciados matemáticos, en la comprensión lectora o en cómo bajar eso al lenguaje matemático. Era más bien una cuestión medio de prepo, ¿no? Los datos, las incógnitas, la fórmula que hay que usar o la función que hay que aplicar o lo que sea, y una cuestión más bien mecánica. Entonces la hipótesis inicial era comprender el problema. La tecnología ahí no sé si puede aportar mucho. Conseguir un plan de trabajo, es decir, vamos a partir del supuesto de que el alumno ya comprendió el enunciado del problema, sabe de qué se trata, a qué se refiere, lo está asociando con algún contenido matemático que conoce o no, porque la investigación la hice en algunos casos con problemas de temas ya vistos y otras con problemas de un tema que, por ejemplo, el uso de polinomios de Taylor para aproximar funciones exponenciales. Bueno, nunca habían visto eso, entonces planteo una ecuación: e a la x igual a x más 1. ¿Cómo encontramos la solución? Y bueno, habrá que hacer una tablita, probar valores, qué sé yo, y después nos vamos arrimando a que en realidad con polinomios de Taylor, variando el orden del polinomio, se pueden obtener soluciones mucho mejores y más precisas. En la ejecución del plan y en examinar la solución obtenida, esta última sobre todo, con la que tampoco hay mucho entrenamiento en la escuela media argentina, es decir, el resultado que me dio es válido, está en el contexto del enunciado, tiene sentido.
si un problema de un ejercicio de teoría de probabilidad me dio 14, la probabilidad de que algo ocurra es 14. No habrá que mirar a ver si está bien o está mal, o un problema de la ley de enfriamiento de Newton. Puede ser que un cuerpo sacado de un horno nunca alcance la temperatura ambiente, la temperatura de equilibrio, que siempre queda una temperatura superior. Bueno, ese tipo de cosas, tratando de buscar problemas no demasiado estructurados, pensamos que entre estas tres etapas faltaba saber, de acuerdo a lo que piensan los docentes y los alumnos, en cuáles de ellas la tecnología podría tener más aplicación. Los resultados, ya les anticipo, concuerdan bastante con nuestras presunciones, pero también les digo que a partir del estudio, de la investigación, se generaron contradicciones, aún entre los mismos docentes, en que, por ejemplo, alguien que opina que la tecnología es muy importante para resolver problemas matemáticos, pero al mismo tiempo dice que resolver problemas matemáticos no es una tarea muy importante en la materia. Ese tipo de cosas. O cuestiones como los alumnos de profesorado, alumnos de primer año de ingeniería, ¿entienden realmente qué es comprender un problema? Porque en realidad hubo un porcentaje que después lo veremos, a mí por lo menos me llamó la atención por lo alto, respecto de que hay mucha gente, docentes inclusive, que piensan que comprender el problema puede solucionarse o puede facilitarse por medio de la tecnología. Así que en realidad la investigación llegó a un determinado resultado, probó las hipótesis que nos planteamos, pero a su vez generó nuevas inquietudes, nuevas dudas, preguntas y, como decía, aún contradicciones entre lo que algunos alumnos decían. Bueno, esto lo voy a pasar más bien rápido, creo que sobre todo por una cuestión de tiempo, a todos quizá les interese más ver cuáles fueron los resultados y a qué conclusiones finales pudimos llegar. No obstante, le doy, si les interesa leerlos, unos minutos o unos segundos para que lo vean. Una cosa importante es esto. ¿Cuántos programas o software matemáticos se conocen que se puedan aplicar en el aula? Unos cuantos, ¿no? Bueno, yo elegí en particular el GeoGebra porque es de uso libre, es gratuito, y además porque desde hace unos años en Argentina se implementó una política parecida al plan Ceibal, no sé si lo conocen, de Uruguay, que es la política del 1 a 1, o sea, un alumno, una máquina, un alumno, una máquina. En esas netbooks venía preinstalado el programa GeoGebra. Ocurrió lo que en general pasa en Argentina. Cambió el gobierno, se cortó el plan. O sea, todo lo anterior no sirve, nada. La idea no es mejorarlo, la idea es erradicarlo de la faz de la tierra, si se pudiera. ¿Qué pasa? Muchos profesores dijimos, no, bueno, una cosa es lo que diga las líneas que bajen los que deciden sobre la educación, y otra es lo que decido yo dentro del aula. Yo lo voy a seguir usando, y no soy el único, por supuesto. Pero ¿qué pasa? El programa se empieza a desactualizar, la netbook se empieza a romper, entonces hay que pedirle al alumno que traiga su propio computador personal. En los alumnos que cursan de noche, en el partido de La Matanza, donde está ubicado el profesorado en el que yo trabajaba, no quiero dramatizar, pero los profesores mismos le decíamos, mira, dejala la computadora en tu casa, yo traigo la mía, pongo el proyector y después vemos cómo nos organizamos, nos pasamos los ejercicios, o sea, ¿se acuerdan cuando al principio hablé de contextualizar? Todos estos factores están de acuerdo conmigo en que influyen, ¿no?, en los resultados de cualquier investigación. Pero disculpe, ¿también hay bajado el software del último, el 6 o el antiguo? La investigación se hizo con el anterior, pero en la última etapa, en algunos ejercicios, por ejemplo de estadística, usé el 6. Sí. De todos modos, no sé si ustedes tienen acceso a capacitación del programa GeoGebra. Yo lo aprendí por ensayo y error, no hay una capacitación institucional. De hecho, en la Facultad de Ingeniería donde trabajo, en la Universidad Tecnológica,
les obligan a los alumnos de primer año a hacer distintos trabajos prácticos con el programa Matemática, el Wolfram, ¿lo ubican? Bueno, que es mucho menos amigable que el GeoGebra, o sea, ya que el alumno de primer año tiene dificultades por el salto de la escuela media, la escuela universitaria, todo lo que todos sabemos, si encima le agregamos un programa que no es de los más fáciles de utilizar, bueno, ¿qué pasa? Yo ahí soy marinero, donde manda capitán, no manda marinero. Pero en mis clases, en los cursos donde yo soy el profesor adjunto que decide sobre los contenidos y la forma de darlos, uso el GeoGebra. Después ellos tendrán que trabajar con el Wolfram en sus clases de laboratorio de informática, pero yo sigo usando el GeoGebra, porque ¿qué pasa? El alumno no necesita traer el computador, trae el celular, lo tiene instalado en el celular y desde ahí trabaja y resuelve más rápido que yo. La realidad es esa. Bueno, las variables que trabajamos o que establecimos tienen que ver específicamente con la secuencia de Polia. El texto de Polia está en PDF en internet, lo pueden bajar, está en castellano, está en inglés, es de fácil acceso. Básicamente trabajamos con variables referidas a si comprenden o no el problema, a cómo desarrollan el plan y acerca de la revisión. Tratamos de hacer mucho foco en esto, disculpen que sea redundante, por esto de llegar al resultado y que la cosa no sea lo recuadro y paso al siguiente. No, veo si en el contexto del problema tiene sentido, si hay más de una solución, por qué, si todas están bien. Se trata de establecer trabajo intergrupal entre grupos de alumnos que por ahí obtuvieron soluciones distintas o alguno no llegó a la solución. Entonces lo que hacemos es, bueno, vos pasás a ese grupo, dales una mano, vos pasás para allá. Eso enriquece mucho la clase. Ahora, dentro del contexto, ¿cuántas veces durante el año mi materia, análisis anual, análisis matemático, cuántas veces durante el año yo me puedo dar ese lujo sin que venga la titular de cátedra, me tire de los pelos y me diga, che, nosotros vamos por la unidad 4 y vos vas por la unidad 3? No puede ser. Porque todos tenemos que tomar exámenes parciales en la misma semana, todos tomamos exámenes finales en la misma fecha. Bueno, parte del contexto. ¿A quiénes estudiamos? Esto ya lo adelanté. Uy, perdón. Probabilidad estadística de análisis matemático 1. Eso no es del todo así. Esto está como, digamos, generalizado. ¿Por qué? Porque en el profesorado, análisis matemático 1 fue una materia. Estadística, probabilidad estadística es otra. Pero además, en primer año hay una materia llamada Introducción al análisis matemático, que es como introducción al cálculo, una especie de repaso de los temas de la escuela media en un año. Entonces, de alguna manera la incluí acá, en análisis matemático 1, pero ahí tuve alumnos de primer año, de segundo año y de primer año de ingeniería. En estadística, tercer año del profesorado y tercer año de la carrera de Ciencias Económicas en la Universidad de Buenos Aires. O sea, traté de que las poblaciones sean, si bien tenían en común la asignatura, que sean diversas en cuanto a la extracción, a la carrera que cursan y al año de cursada, porque eso también influyó en los ejercicios que yo les iba planteando. A los alumnos más avanzados les era mucho más fácil bajar del enunciado del problema a la resolución matemática que a los alumnos de primer año. Ahí es donde la lucha es más complicada. Bueno, un listado rápido del tipo de problemas que usamos, más que nada para que vean en qué nos enfocábamos y qué grado de dificultad podían tener. Esto es, recién les decía, introducción al cálculo, un problema donde no está escrito el enunciado, por ahí no está contextualizado, pero hablaba de partículas que se desplazan según una trayectoria, etcétera, etcétera, donde aparecen distintas funciones cónicas, el estudio de las cónicas, por ejemplo el problema
3. En el problema 2 trabajábamos con sistemas de ecuaciones y realidad y de inecuaciones, como para que lo que a mano, uno está acostumbrado a resolver a mano, encontrar la intersección entre distintos planos o regiones del plano, el programa, el software lo facilita. Este último problema, como verán, tiene por objetivo el análisis de un par de cónicas, ¿no? Y encontrar los puntos de intersección, y como se trataba de movimiento de partículas, ver qué significan esos puntos de intersección con la variable tiempo. El resultado final es este. Como esto no es un taller, no lo armé de manera interactiva, ¿no? Como para que podamos mover los deslizadores y qué sé yo, pero creo que no pregunté si usan el GeoGebra, me faltó esa pregunta inicial. Bueno, entonces todos sabemos de qué hablamos. Bueno, esto es para vincular un poco la física con la matemática, ¿no? Con oscilaciones. Trabajamos con un resorte, con una cuerda de guitarra. Yo no toco la guitarra, pero tratamos de que lo imaginen. Y ahí, variando los parámetros de la curva, podemos ver cómo, imagínense dibujando con un pizarrón, ¿no? Yo soy un desastre dibujando encima, no hubiese sido muy productivo para la clase. Acá tenemos un ejercicio de ecuaciones diferenciales en donde lo que se plantea es un régimen, una dieta con lo que llaman de contenido calórico restringido, o sea, modificando algunos parámetros, ver a qué peso de equilibrio se llega, qué pasa si esa persona mantiene la dieta en el tiempo indefinidamente, digamos, mezclando un poco la idea del límite. Es una ecuación diferencial y se les pide, además de la solución general, una solución específica donde cada grupo de alumnos por ahí calculaba su peso promedio o ponía su propio peso y calculaba a partir de esa dieta cuál sería su peso de equilibrio alcanzado y en cuánto tiempo. Bueno, para estas condiciones el peso de equilibrio es 80 y bueno, termina siendo cuando se encuentra la solución, ven que aparece una función exponencial, ¿no? De crecimiento. Uy, perdón. Yo tengo la paranoia del reloj en estos casos. Ya me ha pasado que me empuja para que me vaya. El señor que no tiene fuerza. Bueno, ¿qué tenemos acá? Para el segundo año del profesorado, ya cursaron introducción al análisis, no quiere decir que lo hayan aprobado, la cursaron, la regularizaron y pueden cursar el segundo nivel. Y tratamos de aplicarlo en casos donde se note mucho el cambio de trabajar a mano, trabajar en el papel, en la hoja y trabajar con el software. Por ejemplo, el método Newton-Raphson para encontrar una intersección que a simple vista o a mano sería más difícil de hallar, el concepto de recta tangente para la derivada y con integrales de afinidad trabajamos desde áreas hasta volumen del sólido, área del sólido de revolución, y eso vieron que el GeoGebra es una maravilla las cosas que hace, ¿no? Lo mismo con polinomio de Taylor. Lo que decía hoy, resolver ecuaciones donde tenemos de un lado una exponencial y del otro lado una lineal, o encontrar el logaritmo natural de 1,1 y ver qué diferencia, a partir de una diferencia establecida, o sea, quiero un error acotado a tanto, bueno, cuántos términos del polinomio debo tomar. Siempre los problemas fueron contextualizados, o sea, tratar de buscar alguna situación real. Por ejemplo, acá, bueno, esta era la ley de enfriamiento de Newton, que les decía que la solución del problema arroja que el cuerpo no llega nunca a la temperatura de equilibrio, entonces no encuentran la solución. La investigación la hicimos
proponiendo el problema, en algunos casos dejando que el alumno elija cómo trabajar, en otros primero le pedimos que lo resuelvan a mano, tradicionalmente, luego que usen el software, en otros empezamos por el software para que identifiquen la función y la grafiquen y le varíen los parámetros. Tratamos de que sea lo más variado posible para llegar a conclusiones más o menos certeras. En el método Newton-Raphson usamos un ejemplo económico y se hace mucho hincapié en esto, ¿no? Que la solución se corresponda con el contexto del problema, porque por ahí encuentran una solución negativa y también la recuadran y no pasa nada, como si estuviese todo bien. El uso de derivadas, integrales y polinomios, lo que les contaba recién. Un caso de aproximación con polinomio de Taylor. Para E a la X. Otro ejemplo económico donde se les habla de las ideas de excedente del consumidor, excedente del productor, pero que en definitiva se trata de trabajar con una función decreciente, otra creciente, encontrar la intersección, el punto de equilibrio, o sea, mechando unas cuestiones económicas, conceptos económicos. Trabajamos con cálculo de áreas por rectángulo. Sé que no se ve, así que se los voy a contar. Esto que está acá es el valor de la suma superior, con los rectángulos que exceden a la curva, suma inferior y el valor real que da la integral definida. Entonces, con el deslizador vamos modificando la cantidad de rectángulos y vamos viendo qué es lo que uno después, antes o después, depende, explica en una clase tradicional, ¿no? De cómo se generó el concepto de área a través de las integrales definidas. Lo mismo, pero con una figura plana conocida, con un trapecio, para que verifiquen el área del trapecio mediante la fórmula básica. Y también, modificando la cantidad de rectángulos, acá para 43 rectángulos, les cuento que la suma superior da 24,4 y la inferior 23,6. Y es un trapecio de base menor 2, altura 4 y base mayor 10. Lo mismo, bueno, el ejemplo clásico, ¿no? Calculen el área encerrada por la función seno de 0 a 2pi, a mano les da 0. De entrada a todo el mundo le da 0. Bueno, entonces tratamos de suma por suma de rectángulos y acá introducimos la suma de trapecios. Dos caminos diferentes y además el valor real de la integral definida. Variando los parámetros, otra cosa a la que pueden, otra conclusión a la que llegan es qué pasa si uso trapecio o si uso rectángulo. ¿Es lo mismo? ¿Llego más rápido por un camino que por otro? Bueno, acá buscamos algunas funciones medio complicadas, digamos, a propósito, con áreas, distintas áreas bien definidas. El objetivo era que la calculen a mano, que encuentren las intersecciones, qué sé yo, y después lo verifiquen con el software, saquen conclusiones si el problema les pedía alguna pregunta adicional. Siempre con integrales definidas, pero longitud de arco, el valor de la integral impropia, el volumen hasta el eje X, el área entre la función y el eje X, el área del sólido de revolución, el volumen entre las dos funciones, la parábola y la exponencial, y el volumen entre la función y un eje desplazado, un eje K. Todo eso lo vamos variando, lo vamos modificando y después trabajamos en 3D. Vieron que el GeoGebra tiene esa posibilidad, ¿no? De hacer rotar la curva y ver el sólido que se genera. Bueno, acá otra aproximación de Taylor, con un polinomio de Taylor, pero donde el alumno tenía que programar el software como para que el polinomio vaya apareciendo en la
pantalla a medida que le aumenta el grado. Acá lo mismo, pero acá no se alcanza a ver, pero lo que se pide es una diferencia menor a 1 milésimo. O sea, entre el valor real, no sé, el logaritmo natural de 1,1, entre el valor verdadero y el valor hallado con polinomio de Taylor tenía que haber una diferencia menor a 1 milésimo. ¿Cuántos términos, cuántos polinomios debo, un polinomio de cuántos términos debo construir para lograr esa diferencia? Bueno, este es como el primer paso para el sólido de revolución, ¿no? Le pide que ingrese la función a rotar y en qué intervalo, si es una sola o dos funciones. O sea, si es área entre dos curvas o es una curva y su área hasta el eje X. Genera un sólido de revolución, que todos sabemos que lo podemos rotar, lo podemos girar y al mismo tiempo ir introduciéndole otras funciones para que vean qué efecto causa en la original. En estadística, el análisis descriptivo, que es el más fácil de todo, ¿no? Cargar los datos, poner la fórmula, vieron que el GeoGebra tira toda una serie de medidas importantes. Lo que hicimos fue hacerlo con una variable discreta y con una variable agrupada en intervalos de clase. Un análisis de regresión y correlación donde les pedimos, como son alumnos de tercer año que ya hacen práctica frente a alumnos reales, digamos, les pedimos que traigan un listado de las calificaciones de los alumnos con los que trabajan en el primer trimestre, supónganse, de matemática de un curso y en el primer trimestre de otro curso y ver si existe correlación, analizar el coeficiente de determinación, qué porcentaje de la dispersión se debe al modelo, qué porcentaje se debe a la componente aleatoria, pero con datos reales, y no solo reales, sino de las calificaciones de sus propios alumnos en la práctica docente. El uso de distintas variables aleatorias, discretas y continuas, recorriendo todo el espectro, y con un problema propio de chi cuadrada, que es, en este caso lo hicimos con un dado. Tratamos de demostrar si un dado que trajeron los alumnos se podía considerar equilibrado o no, mediante una prueba de hipótesis con chi cuadrado. Eso lo hicimos en clase, cada grupito tenía su dado, tiraba tantas veces, qué sé yo, y fuimos armando la prueba. Este sería el enunciado. Había que tirarlo 120 veces y ver qué número surgía. Si se supone que el dado está equilibrado al tener 6 caras, ya sabemos que si está equilibrado debería salir 20 veces cada cara, ¿no es cierto? Una situación ideal.